Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. Sé feliz donde estés, el podcast de Gache Bocasi. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé feliz donde estés, el podcast de Gache Bocasi. Mi invitada de hoy es consultora y productora de podcast, experta en podcasting y podcaster desde el año 2013. Ayuda a los futuros podcasters a sonar increíblemente bien y a todo tipo de empresas a tener presencia en este formato con tantas posibilidades. Hoy María Santonja nos hablará sobre el presente y el futuro del podcasting y de Clubhouse, la nueva red social de la que todo el mundo habla. Muy bienvenida, María, a Sé feliz donde estés. Hola, Gache, muchísimas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti, María, es un honor. Acá está la experta de podcasting en España, un referente para mí, te sigo hace un montón, así que estoy muy contenta y nerviosa también. Yo también me pongo nerviosa, no te creas cuando grabo, siempre está ese picorcito cuando uno le da el rec. Bueno, mejor, quiere decir que te gusta, que te importa y que lo das todo. María, quería empezar desde el principio y preguntarte cómo empezaste, porque eres pionera. Pues, como decías, yo empecé en 2013, que parece muy lejos para algunos, pero yo te digo que cuando yo empecé ya había mucha gente haciendo podcast, o sea, que es que el podcast lleva un montón de tiempo, hay compañeros que llevan desde 2005, 2006, lo que pasa que era una cosa súper minoritaria, ¿no? Ahora estamos viviendo, por suerte, una revolución del medio y mucha gente está ahora haciendo y escuchando podcast, pero yo cuando empecé en 2013 todavía no estábamos en ese punto, entonces yo empecé como un hobby, ¿no? A mí me gusta mucho el cine y las series y con mi amigo Richie Fintano pues nos pasábamos el día hablando sobre esto y de hecho fue a Richie el que se le ocurrió, dice, podríamos hacer algo así como un programa de radio y ponerlo en internet. Realmente no sabíamos lo que eran los podcasts, pensamos en el contenido que queríamos hacer y a partir de ahí que se le ocurrió esto a Richie, que hicimos el podcast Fans Fiction, yo fui a un evento aquí en la FNAC de Alicante, en el que unos compañeros presentaban las mejores películas del año y ellos explicaron que tenían un podcast que se llamaba El Camarote de los Mars y que lo hacían en una radio comunitaria online aquí en Alicante. Entonces, cuando terminó la charla, me acerqué a ellos y nada, charlamos un poco, me dieron el contacto de esta radio y ahí empezamos. Y bueno, estos chicos ahora son de mis mejores amigos, fíjate cómo son las cosas. Y empezamos en esta radio que nos proporcionó los medios para poder empezar sin nosotros tener ni idea de nada y ya después ya compramos nuestro equipo para grabar en casa y demás, porque al principio, claro, al grabar en el espacio de esta radio pues teníamos que ir a una hora en concreto, así que para ya la segunda temporada decidimos invertir en equipo y ya empezamos a grabar en casa, o sea que fue todo muy pues como yo creo que mucha gente, bueno, ahora quizá ha cambiado, ¿no? Mucha gente empezaba como, me gusta este tema y lo voy a hacer en podcast. Ahora sí que empiezo a ver a gente que le apetece hacer un podcast y no sabe de qué hablar, pero para mí es un poco extraño porque cuando yo empecé creo que la mayoría íbamos más por el otro lado, por nos gusta un tema y el podcast es pues un medio que tenemos para hacerlo. Claro, para comunicarte, pero es que justo te iba a decir esto, lo más importante ya lo tenías, que era de qué hablar, qué tema te apasiona y bueno, luego el podcast es un medio. Pero ¿cómo hiciste para pasar de tener tu podcast a hacerlo tu profesión? Pues fue un cambio muy paulatino. Yo trabajaba en una agencia de marketing digital y bueno, yo compatibilizaba, ¿no? Esto era una afición y lo que hice es que al final decidí dar el salto y hacerme autónoma y empecé con un proyecto que era unos cursos online de educación que hacía con una socia en las que teníamos un podcast, pero bueno, que no era el podcast el medio en sí. Pero fue otra manera de
probar el podcast por ejemplo, para un negocio. Entonces, bueno, ahí empecé ya a dar el salto a ser freelance, ¿no? Y autónoma. Después estuve en Fuera de Series, en el inicio de Fuera de Series como medio de comunicación, llevando todo el tema de la cadena de podcast que teníamos en Fuera de Series. Entonces ahí ya sí que podemos decir que empecé a trabajar haciendo producción de podcast. Y después de eso yo siempre tenía un poco ese punto de, como había sido emprendedora, ¿no? Esta palabra que está tan de moda, me gustaba mucho como reunirme con otras mujeres emprendedoras, conectar con ellas. Entonces yo tenía un poquito ahí esa vena de, a mí me gustaría trabajar también con mujeres y ayudarlas a hacer sus proyectos. Entonces ahí empecé a ayudar a otras mujeres a hacer su producción o la edición, consultoría, un poquito. Claro, que es lo que haces ahora todo. en gran escala. Ahora tienes una productora, ¿no? Contanos qué es lo que haces, qué es lo que hacen en tu empresa, porque son varios. Sí, claro, ahí ya después de unos años en Fuera de Series ya terminé esa relación laboral y ya me dediqué en exclusiva a hacer, tengo como las dos ramas, tengo con mi marca personal con María Santonja, que tengo esta parte más de sobre todo mujeres emprendedoras, también con chicos, pero normalmente conecto mucho con las chicas, donde hago consultoría y las ayudo en las fases que necesiten. Y después, por otro lado, tenemos la productora, que es Ecosmedia, que la fundamos en verano del año pasado con mis socios Miguel Pastor y Francis Arrabal. Y ahí lo que estamos es más enfocados a empresas para hacer contenidos de marca en podcast y a plataformas. Estamos haciendo podcasts exclusivos para plataformas, sobre todo ahora estamos trabajando con Podimo, donde tenemos ya 5 producciones ahora mismo en el aire y es muy chulo porque al final que haya plataformas de este tipo pues nos permiten a los creadores de contenido seguir creándolo de una manera profesional. Así que bueno, tengo como esas dos vías. Claro, porque para el que nos está escuchando y de repente no conoce Podimo es una plataforma de podcast, tú corrígeme María si me equivoco, que paga por escucha. Paga al podcaster por escucha, ¿verdad? Sí, tienen varios modelos. Hay veces que compran producciones directamente, ¿no? Se les pasa un proyecto. Sí, normalmente funcionan por temporadas y bueno, nosotros con ellos hemos trabajado de esta manera, presentándoles proyectos y algunos de ellos son los que han comprado. Después tú también individualmente puedes decidir tener tu podcast en exclusiva en Podimo y entonces te llevas una parte de las cuotas de la gente que se suscribe a Podimo y escucha tu podcast, y también puedes tenerlo abierto en todas las plataformas y además en Podimo y te llevas también una parte, el porcentaje es menor, ahora de memoria no te sé decir los porcentajes. Sí, es mucho menor, es cuando que claro, si quieres ganar más es como que conviene estar... Bueno, conviene, ahora nos vas a contar tú qué te parece que conviene, pero en exclusiva, claro. Sí, son dos estrategias diferentes. Una opción muy buena es si quieres estar en todas las plataformas, estar en todas, pero incitar a tus oyentes a que te escuchen en Podimo, porque así sobre esos oyentes sí que tienes ese beneficio, aunque sea menor. Y otra es estar en exclusiva, lo que pasa que sabes que vas a llegar a menos masa de público inicialmente porque estás cerrado a una única plataforma. Va a depender un poquito del objetivo. Claro, lo lindo es llegar a mucha gente. Ahora contanos cómo es este servicio de podcast llave en mano, que me encantó. Lo leí en tu web y te escuché por ahí contarlo y me parece fantástico. Sí, bueno, es que esto lo usamos en Ecos mucho porque Miguel Pastor tiene... Mi socio tiene una empresa que hace diseño de interiores y reformas y y de ahí el término, porque ellos tienen un servicio son buenísimos, él y su mujer, Sonia Escribano, que es la chica del podcast de Lidérate, y ellos tienen un servicio que es no me preocupo de nada, no tengo que estar peleando con los obreros, con nada, y ya me das la llave. Entonces nosotros trasladamos esa idea al podcast, ¿no? De nosotros nos ocupamos de todo, de buscar al equipo, de buscar guionistas, locutores, editarlo, subirlo, hacerte la portada, todo lo que necesites para despreocuparte, ¿no? Entonces nos gustó mucho
trasladar esa idea y fíjate que me hace mucha gracia que te haya llamado la atención porque viene tal cual, o sea, es literal. El origen de la expresión es literal de llave en mano. Me encanta porque es bueno para empresas que de repente no pueden o no quieren destinar su tiempo. Por ejemplo, a mí me encantó diseñar, o sea, estar con el tema de la portada, con los colores. Hay un montón de cosas en lo que, bueno, que me encanta involucrarme y claro. Es bonito y bueno, es como muy, muy personal. Pero para una empresa que quiere tener presencia en este formato, que justamente te iba a preguntar a tu criterio cuáles son los pros y los contras del podcast, de tener un podcast. Pues para mí los pros son muchos y los contras solo es uno. Para mí el contra es que todavía es un medio en el que los números de las audiencias no son como en otros medios. Estamos acostumbrados a los números de YouTube, que son escandalosos. También yo los pongo bastante en cuestión, ¿no? Porque el tiempo de atención en YouTube me parece ínfimo y lo que te cuenta de reproducción, y en el podcast tenemos muchísima más fidelidad por parte de ese oyente que se ha molestado en escucharnos. Entonces, el contra principal sería ese, ¿no? Aunque la tendencia es muy positiva y muy alentadora. Y los pros para mí son muchísimos. Creo que el audio está viviendo una verdadera revolución. Lo estamos viendo no solo con el podcast, sino en redes sociales como Clubhouse, lo estamos viendo con los audiolibros. Creo que estamos muy saturados de pantallas y poder estar escuchando algo y haciendo otra tarea a la vez es una de las grandes ventajas. Después la conexión con el oyente, lo que te decía de la fidelidad, ¿no? Del enganche de la voz, que no lo tienes igual en vídeo, no lo tienes igual en texto. Es un tipo de conexión muy especial. A veces la imagen hasta nos puede distraer, ¿no? Con la apariencia, con el físico, con muchas cosas. En la voz te centras en lo que dice esa persona y conectas muchísimo. Y después el podcast permite que encontremos voces súper diversas, temas muy específicos que no encontramos en medios generalistas. Lo puedes consumir cuando quieres. Bueno, no sé, es que son todo ventajas. Claro, todo ventajas. Yo también pienso totalmente como tú. En realidad, para mí la palabra también es libertad, tanto para el podcaster como para el oyente. Porque esto que tú bien decías, a mí mucha gente me dice, ay, te escucho mientras cocino, o te escucho mientras ya me lavo la cara y los dientes y todo para irme a dormir, y es lo último que escucho, que ahí tipo digo, ay, qué divino, ¿no? Que es lo último que escuchan en el día. Y sobre todo los capítulos que estoy sola, que son como más de reflexión y más tranquilitos. Y bueno, y libertad de eso, como te decía, para el podcaster, que es como que, bueno, si bien yo ahora estoy grabando contigo y estoy arregladita, o sea, no estoy en bata, digamos, pero no estoy maquillada, por ejemplo. En cambio, si empiezas con lo de YouTube y bueno, ya sabes, no terminas más. Bueno, me parece a mí. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo por eso me siento mucho más cómoda en audio que en vídeo. O sea, el vídeo me supone una barrera terrible porque no me siento igual de cómoda. Ahora por narices me veo un poco obligada, porque es verdad que es una manera de llegar a la gente distinta y yo creo que cada medio tiene sus cosas y bueno, está bien, ¿no?, compatibilizarlo, pero yo personalmente me siento muchísimo más cómoda en audio. Y además, para las mujeres, que tenemos como toda esa presión de la estética mucho mayor, me parece súper liberador el audio. Sí. No, me encanta. Y te hago una pregunta, María. ¿Tú crees que hay que tener una voz bonita para tener un podcast o no? No, yo creo que no. Yo pienso que hay que tener más bien discurso y que además eso se aprende, ¿no? Aprender a expresarse. A veces me encuentro con esa duda, ¿no? Hay gente que dice, es que no tengo la voz bonita. Yo digo, bueno, para empezar podríamos poner en cuestión qué es una voz bonita y qué no, ¿no? De hecho, yo creo que es súper bonito que en el podcast tenemos acentos distintos, entonaciones distintas. A mí lo que me resulta más pesado es que a veces en la radio tenemos como ese tonito de locutor que son todos iguales, ¿no? Está como la voz estándar chico, la voz estándar chica. Y en el podcast es otra cosa. Entonces yo he escuchado podcast de gente incluso que tiene hasta algún pequeño defectillo en el habla y no me parece crítico. Me parece más importante el tener como bien estructurado lo que quieres decir. Y es verdad que hay técnicas para mejorar lo que es pues, la entonación, que proyectes la voz, este tipo de cosas
digamos, el timbre de la voz en sí. Que no está de más también aprenderlos, sobre todo para que la gente te entienda. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no por el tener voz bonita o no bonita, que eso, bueno, ya está en gustos de cada uno, sino que te entiendan, que no tengan que estar diciendo, uy, ¿qué habrá dicho? O tirando para atrás, ¿no? Ahora, ¿te parece que es fácil hacer un podcast? Porque mucha gente, a mí, bueno, y también te debe pasar a ti, se me acerca, me preguntan, ay, Gache, quiero tener un podcast. Y parece fácil. ¿Tú qué dirías? ¿Es fácil hacer un podcast? Yo creo que no es difícil. Siempre hay mucha barrera con la parte tecnológica para muchas personas y realmente para mí la parte tecnológica es lo de menos, entre comillas, porque bueno, si te asesoras bien, pues casi que te tienen que dar unas instrucciones básicas de qué equipo comprarte para no fastidiar la compra y tirar el dinero y unas instrucciones un poquito de software y alojamientos. Sobre todo el lanzamiento, más que difícil, creo que es un poquito tedioso, ¿no? El dar de alta todas las plataformas. Y creo que lo difícil es hacer un buen podcast por el contenido, ¿no? Sentarnos a pensar qué contenido vamos a hacer. Creo que es más importante que preocuparnos por la técnica, sino dedicar un tiempo a reflexionar sobre qué objetivo tenemos, qué queremos contar, cómo queremos contarlo. Y a veces esa parte es la que la gente más se olvida, obsesionada con qué micro comprarse. Y después la constancia. Entonces, más que difícil porque sea difícil ejecutarlo, que te puedes escuchar algún podcast en el que se explica, ver tutoriales o contratar a un profesional que te dé una guía o lo que sea. Lo difícil es luego mantenerlo, ¿no? Tener esa constancia de hacerlo sí que lleva mucho tiempo. Yo creo que la gente no se hace una idea del tiempo que hay que invertirle. Entonces, más que dificultad es dedicación, diría, ¿no? Y luego tener visibilidad también es difícil. Eso sí es verdad. Pero hacerlo en sí no creo que sea difícil. Es dedicarle mucho tiempo. Sí, esto del tiempo que no quiero que se nos vaya. Y por otro lado, una frase que dijiste en uno de los tantos vídeos y podcast que escuché tuyos, que dijiste la constancia tiene premio, y es tal cual, como todo, ¿no? En la vida, pero aplicado al podcast es así, o sea, es crear contenido, tiki, 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 publicar. No es que sea difícil, pero sí que, bueno, tenés que estar ahí, tengas ganas o no, ¿no? Porque por lo menos yo que me encanta y que lo hago con ganas y con ilusión y todo, por supuesto que hay días que, bueno, somos humanos y no es que todos los días uno esté fantástico, pero bueno, ahí también es la diferencia entre un amateur, digamos, que con alguien que lo hace como más profesión, ¿no? Que bueno, tenga un buen día o un mal día, tal, salgo a grabar, salgo a hacerlo. Luego ya te enganchas y genial, ¿no? Y la energía y todo va para arriba. Pero bueno, es eso que tú decías, la constancia y el tiempo, que bueno, que se te debe acercar un montón de gente, María, a preguntarte, porque ahora, bueno, ya hace rato, ¿cuándo crees que fue el boom del podcasting? Pues yo creo que es algo progresivo, ¿no? Es como si fueran subiendo un poquito la temperatura de medio grado en medio grado y no te das cuenta, pero de repente dices, ostras, hace calor. Entonces, no creo que haya sido como un año. Nosotros, de hecho, en el podcasting, así en la podcastfera española que te digo, así de los orígenes, ya teníamos la broma del año del podcasting. Todos los años nos parecía el año del podcasting y ya lo decíamos hasta con un poco de sorna. Y yo no creo que haya llegado un año del podcasting, creo que estamos como en una tendencia. Sí que es verdad que ha habido como hitos que son relevantes, como pues la llegada de, pues al principio de Podium Podcast, por ejemplo, fue una apuesta de un medio grande de Prisa aquí en España por los podcasts. Eso le dio pues un puntito de visibilidad mayor. Después empezamos a ver marcas que empezaban a hacer sus podcasts. Yo al principio tenía una lista cuando encontraba un podcast de marca y me lo apuntaba porque podías casi que rastrearlos. Eran pocos. Ahora ya esa lista está desactualizada porque ya vemos que muchísimas grandes marcas están haciendo sus contenidos. Ha llegado luego las grandes compras, sobre todo en Estados Unidos, con Spotify, con la compra de productoras, con Apple Podcast. Bueno,
la llegada de plataformas en el año 2020 a España sí que creo que es bastante significativa, ¿no? Con Audible, Sibel y Podimo, que las tres llegaron este año pasado, y yo creo que eso también ha marcado muchísimo un cambio, pero claro, también llegan porque empieza a crecer la masa de usuarios. Todos son cosas que se van retroalimentando, ¿no? Al llegar ellas también, pues hay industria, hay unos nuevos jugadores en el mercado que están moviendo dinero y invirtiendo. Entonces los generadores de contenido se profesionalizan. Hay muchos factores, entonces yo no creo que haya como un año del podcast, sino que estamos en la era. En la era. ¿Y tú crees que entonces el podcast llegó para quedarse? No es una moda, sino que ahora vamos a entrar con Clubhouse, que tengo unas ganas de hablar de esto contigo y me muero. Pero primero vamos a darle al podcast y luego ya vamos mezclando y hablamos de Clubhouse. Pero entonces, ¿tú crees que se queda el podcast? Yo creo que sí, porque realmente cuando decimos es una moda, yo digo, a ver, una moda larga, porque el podcast lleva muchísimos años realmente. Tenemos podcasts súper veteranos. Hace una semana Radio Ambulante cumplía 10 años. En España ya hay podcasts que llevan más de 10 años. Llevamos muchas personas, llevamos también un montón de tiempo ya. Entonces, moda, está claro que ahora estamos un poco en una cresta de la ola. Quizá luego haya una pequeña contracción del mercado, ¿no? Pero esto suele pasar. O sea, hay momentos como de expansión y luego ya la cosa a lo mejor se regula un poquito y vuelve a bajar, pero no creo que luego vaya a desaparecer, ¿no? Es un medio nuevo que viene para quedarse. Tuvimos una expansión de los blogs y ahora no han desaparecido. No están en el momento en el que estaban, que era un boom, pero el blog como medio se mantiene. O sea, yo creo que con el podcast va a pasar eso y habrá de todo, ¿no? Habrá gente que lo hará por hobby, habrá podcast de marca, habrá plataformas, algunas permanecerán, otras se irán, pero el medio se va a quedar. No creo en... La gente le gusta ser como muy catastrofista, ¿no? Y ahora va a morir la radio, y ahora va a morir el no sé cuánto. No va a morir nadie, no va a morir claro. nadie. Por favor. No, tenemos podcast, Clubhouse, YouTube, tele, todo. Queremos todo. Y bueno, hay público para todo. Claro, es que mira, hay una frase de un compañero podcaster, también súper veterano, Sune, que siempre dice, los podcasts le gustan a todo el mundo, pero algunos todavía no lo saben. Entonces yo creo que es que el medio, o sea, a quien no le gusta escuchar historias, creo que es algo innatamente humano, es algo ancestral. Entonces yo creo que el podcast, por narices, le tiene que gustar a todo el mundo. Ahora bien, esa persona tiene que encontrar un contenido, una temática que le sea afín. A medida que hay más contenidos, más disponibilidad, pues más gente escucha podcast, ¿no? Mis padres, yo llevo dándoles la turra con los podcasts un montón de años y realmente han empezado a escuchar hace poco. ¿Por qué? Porque ahora tienen una disponibilidad de contenidos que antes no tenían y encuentran cosas... Claro, y encuentran el tema que a ellos les gusta. Mira, justo el otro día Exacto. grabé el episodio anterior, fue con Fernando Fernández de Lectura Ágil, muy interesante, y hablábamos, bueno, de libros, y hay una frase que a mí me encanta que dice, lee lo que ames hasta que ames leer. Y con el podcast pasa Qué lo bonito. mismo. Claro, entonces es como lo mismo. Escucha el podcast del tema que te encante y luego ya te vas a enganchar con los podcasts, ¿no? Y ya que lo nombraste a Sune, que le mandamos un beso, Sune lo tuve en un capítulo que cómo me reí. Es tan gracioso. Es genial. Es genial. Pues bueno, estuve en un capítulo, estoy con Sune hablando de podcasting y en otro con Francisco Isusquiza, que es un genio también. Todos También, colegas tuyos. Sí. Todos grandes maestros del podcasting. Y entonces yo la pregunta que te voy a hacer ahora, no quiero entrar en micrófonos y todo esto, porque esto ya lo han respondido ellos y creo que, bueno, que la gente puede ir ahí, pero sí que te quería preguntar para ti, ¿qué es lo mínimo que tenemos que tener para empezar un podcast? No me refiero solo a equipo, sino a todo, ¿no? A todo el set, que no solo es el equipo, sino que es mucho más. Pues si dejamos un poco de lado el software y el hardware, yo creo que lo que necesitas es tener claro de qué quieres hablar y que eso tiene que ser algo de lo que sepas
o de lo que ames, ¿no? O si puede ser de las dos cosas, mejor, porque al final, como decíamos, vamos a dedicar mucho tiempo al podcast. Entonces, más vale que sea de una temática que nos guste, porque si no sabemos y no nos encanta, bueno, pues no nos importará investigar y dedicarle tiempo. Pero si sabemos un montón y no nos interesa, pues tampoco nos va a apetecer mucho grabar. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y después, realmente, con una conexión a internet, pues ya podemos encontrar alojamientos gratuitos y podríamos grabar con nuestro teléfono móvil. Sería como súper básico, pero bueno, podemos empezar así. Yo no es lo que recomendaría una inversión mínima en equipo, pero es verdad que si tú... a veces nos olvidamos un poco de que hay dos factores importantes para el sonido. Uno es el equipo y otro es el lugar de grabación. Son dos cosas que podemos mejorar y siempre nos fijamos en tener un micro fantástico, pero si tenemos un micro fantástico y grabamos en un sitio muy amplio, con eco, con ruido, pues tampoco nos sirve de nada. Entonces, bueno, se puede empezar a lo mejor con un teléfono móvil que si grabamos en un ambiente muy controlado, pues no va a sonar tan mal, ¿no? Entonces, incluso para alguien que no quiere invertir nada, si graba en un espacio pequeñito, si puede tener las persianas bajadas, incluso si puede tener un poquito elementos textiles que sabes que hacen que el sonido no retumbe tanto, te puedes poner hasta un poco, hacerte un fuerte de cojines alrededor. Cojines, pues, libros, todas estas cosas. Exacto, pues así también podemos empezar. O sea, mínimo sería eso. Ya si queremos invertir un poquito, al menos unos auriculares y un micro USB, mejor de dinámico, para que no sea tan sensible y no nos coja ruido, y empezar. Y sobre todo, yo creo que empezar escribiendo qué queremos hacer, por qué lo queremos hacer, tener más clara la idea sobre el papel antes de obsesionarnos con grabar. Creo que eso es casi más importante, porque hemos visto muchos podcasts maravillosos que han empezado con un sonido bastante deficiente y aún así han conectado con la audiencia porque tenían como un espíritu muy, muy claro, muy evocador. Y luego es más fácil mejorar el equipo que el contenido realmente. Sí, y la energía que uno emite y cómo llegas a la gente. Digamos que puede ser una mezcla de técnica y corazón, ¿no? Mira, yo cuando estudiaba fotografía hace 1000 años en Buenos Aires, tenía un profesor que decía que en la fotografía había una parte de técnica que te la tenés que saber para después dejar volar la imaginación y ponerle corazón. Y en realidad a mí siempre se me dio mejor la parte del corazón que la de la técnica, pero sin la técnica no podría estar ahora hablando contigo, no podría haber hecho las fotos. Es como que, bueno, hay que pasar por ahí, ¿no? Y hay gente que se le da mejor al revés, ¿no? Te hago una pregunta que a mí a veces me hacen y me gustaría que la respondas tú para todos. A veces me dicen, ¿cómo te puedo ayudar con el podcast, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar gratis a un podcaster? Decís, bueno, yo escucho un podcast que me encanta, no es de pago, pero ¿cómo puedo ayudar? Pues está demostrado en estudios que la mayor forma que tenemos de descubrir podcast y los oyentes de llegar a podcast nuevos es a través de la recomendación. Entonces, a un podcaster lo mejor que le puedes hacer es recomendar su podcast, hablarle de su podcast a gente que creas que le puede gustar o hacer una recomendación más general pues en tus redes sociales diciendo estoy escuchando esto o qué bueno este episodio, qué valor me ha aportado. Creo que eso es un gesto muy sencillo que nos cuesta a todos. Yo, por ejemplo, no lo hago tanto. Obviamente, si todos los que escuchamos un episodio hiciéramos una recomendación en redes, el impacto sería bestial, pero obviamente no lo hacemos. Y yo creo que es un gesto muy sencillo y que realmente ayuda un montón. Sí, es así. Es como todo el boca-oreja, como se diga, o boca-oído. Y bueno, y en las redes tiene esto un poder impresionante. Y también, bueno, las reseñas, ¿no? De que te pongan la estrellita. Esto sigue teniendo, ¿no? A mí siempre me dicen que sí, que da visibilidad, pero no. ¿Tú qué opinas? Pues, a ver, ha habido mucho debate sobre si en Apple Podcast las reseñas y las estrellitas, ¿no? Las 5 estrellitas que siempre pedimos, influían en el posicionamiento en rankings.
como esto Apple no se pronuncia, no nos da una guía de cómo posicionarnos, realmente pues son diferentes podcasters que van haciendo pruebas y van compartiendo sus conclusiones. Entonces, realmente las últimas investigaciones, digamos, han concluido que en sí las reseñas y las estrellitas no te ayudan a posicionar. Pero es cierto que cuando tú encuentras un podcast y ves esas reseñas, es más fácil que te acabes suscribiendo y escuchándolo. Y eso sí posiciona. Entonces, digamos que indirectamente, no es que eso en sí vaya a posicionar, pero probablemente si los usuarios de Apple Podcast llegan a un podcast y encuentran valoraciones positivas y un número alto de reseñas positivas, te van a escuchar. Y esa escucha y esa suscripción sí que es la que te va a posicionar más arriba en el ranking. O sea, la suscripción sí que tira para arriba. Sí, lo que influye es las suscripciones y las descargas, sobre todo que tengas picos de estas y no en un número absoluto, sino relativo, ¿no? Es decir, cuenta más, imaginemos un podcast que tenga 100 escuchas y suba 20, porque ha subido un 20%, que un podcast que a lo mejor tenga 1000 escuchas y suba 80. Aunque ha subido más escuchas, en proporción su crecimiento no ha sido tanto. Entonces, los picos de descargas y los picos de escuchas son lo que influye en el ranking. Y claro, teniendo esto en cuenta, es más fácil posicionarte cuando empiezas, porque es más fácil ir creciendo, luego los números se estabilizan. Y también últimamente se ha visto que el rate de reproducción, o sea, el porcentaje de finalización del podcast también influye. Es decir, que cuando lo reproduzcan, completen el episodio, porque tiene mucho sentido, ¿no? Apple quiere recomendar cosas que considere que a la gente le gustan y el tiempo de reproducción total pues es un indicador de que eso ha funcionado y ha gustado. Entonces, esas tres serían un poquito las variables que ayudan en los rankings. Y indirectamente las estrellas y las valoraciones pues lo que van es a ayudar a que te escuchen y se suscriban, así que bueno, podríamos decir que indirectamente ayudan. Qué bien, no, buenísima tu respuesta, me encantó, ¿no? Porque a veces a mí me pasa que también lo digo, pido que se suscriban y todo, y parece como a veces digo, ay, no quiero que crean que es como ego, ¿no? De ay, sí, poneme la estrella. No es que no pasa nada con eso, el tema es que, como tú bien lo has explicado, hace que uno pueda llegar a más gente y por lo tanto que el podcast siga viviendo. Antes que hablábamos de las plataformas que mueren y viven y todo, pues bueno, que siga con vida. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a pasar a Clubhouse. Contanos a todos, yo ya estoy súper metida en Clubhouse, pero quiero que tú nos cuentes qué es esta nueva red social que está revolucionando todo. Pues es una red social que creo que ha funcionado por su sencillez, ¿no? Mientras vemos que algunas redes sociales lo que hacen es sumar cosas y ahora le ponemos los stories y el no sé qué y el no sé cuántos, esta es súper sencilla y creo que eso ha sido su éxito. Es una red social basada en el audio y por eso nos interesa mucho a la gente que trabajamos el audio y el podcast, en la que de momento solo se puede acceder con iPhones o iPads, ¿no? Con sistema iOS. En marzo ya se va a abrir a Android y solo se puede entrar como por invitación. Esto, aparte de que ha generado, yo creo, ese punto de exclusividad y de querer estar ahí, me parece también interesante porque en el perfil de cada usuario está la persona que le ha recomendado. Entonces, es una manera de que te pienses bien a quién invitas, porque al final vas a estar como apadrinando a esa persona dentro de la red social. Y después también ayuda mucho a que no haya tantos trolls, porque el perfil se registra con un número de teléfono y tienes que poner tu nombre y tus apellidos. El propio hecho de que sea de audio también evita los trolls en cierta manera, porque, hombre, puedes ir y estar diciendo cosas desagradables, pero ya tienes que como abrirte el micrófono y decirlo cara a cara a las personas. Entonces,
En ese sentido, creo que es una red muy interesante. Funciona organizando como salas con temáticas y cualquiera puede entrar y participar, ¿no? Hay moderadores que son los que gestionan quién sube a hablar, pero se generan dinámicas muy chulas. Creo que es un poco como los radioaficionados de antaño, ¿no? Que puedes conocer a muchas gentes, y creo que, como hablábamos del vínculo de la voz, ¿no? El hecho de... Es un poco como un LinkedIn, ¿no? Tiene mucho de networking, pero claro, la conexión que haces es hablando con la gente, te da muchísimo más punto de conexión. Y bueno, diría yo que es como una mezcla entre radioaficionados, LinkedIn y Twitter un poco, ¿no? Porque también tiene ese punto de que, como no se graban esas conversaciones, tiene también ese punto de inmediatez, de actualidad, y de que tienes que estar ahí si no te lo pierdes. Y creo que eso también es bueno porque también estamos un poco cansados. Primero del vídeo, como decía, al ser en audio, podemos como participar sin tantas barreras, y el que no se grabe también nos quita barreras, ¿no? De no se va a quedar esto registrado para siempre lo que yo diga, sino que, bueno, como que la gente nos soltamos más y crea conversaciones como más reales. A mí, bueno, yo estoy bastante enganchada y me está gustando mucho. Sí, es muy espontáneo. Mira, yo la primera vez que me metí a hablar, que por cierto aprovecho para agradecerte, a mí me invitó María a Clubhouse y digo, ¡ay, buenísimo! Ya estoy dentro. María, ya estamos ahí conectadas forever. Te voy a hacer quedar bien, quédate tranquila. Y bueno, entonces iba caminando, un día estaba por el centro haciendo unos recados acá en Madrid y me llega la notificación que estaban las chicas de Lidérate, que tú la nombraste recién a Sonia con el tema de la frase de llave en mano y todo esto, bueno, y total que bueno, empecé a hablar, me metí y me parecía que estaba hablando con amigas. Era como, claro, yo iba por la calle hablando con ellas, y bueno, primero las escuché, por supuesto, luego me metí a hablar. Y fue genial, digo, madre mía, esto creo que va a ser un peligro. Entonces ahí va la otra pregunta que tengo para ti de Clubhouse. ¿Crees que hay que tener demasiado tiempo disponible para meterse en esta red social? A ver, como todo, o sea, las horas del día son las mismas y si sumamos cosas hay que quitar algo. Yo la primera semana, por ejemplo, apenas escuché podcast porque estaba todo el día metida en salas. Ahora ya me lo he tomado con más calma y lo uso para algunos ratos muertos. Si veo una sala que me interesa mucho, como te la puedes guardar como para agendártela en tu Google Calendar o en la aplicación de calendario que uses, pues hago eso y como que cribo más el contenido que quiero escuchar. Entonces, ¿hay que tener un montón de tiempo? Pues como cualquier red social, ¿no? Para mí sí que es verdad que para escuchar no te pide tantísima atención por el tema de que sea audio y no tienes que estar como con la pantalla, puedes simultanear actividades un poco como lo que hablábamos de los podcasts, pero es verdad que para participar o para moderar, pues al final tienes como una atención mucho mayor, entonces necesitas estar ahí. Yo creo que es como todo, que tienes que tomártelo con calma, probablemente cuando entres te pegarás el atracón y luego pues lo vas incorporando a tus rutinas. Yo sobre todo cuando tengo algún ratito así un poco muerto, entro a ver si hay alguna sala que me interesa, me conecto, si me gusta me quedo, si no pues escucho un poquito y me voy. Tiene también ese punto como muy, muy fresco, pero hay que tomárnoslo con calma porque si no nos da el FOMO a todo de quiero todo. Pero hay poquitas salas, ¿no? Ahora, o a mí me parece o no me sé meter para ver las salas que hay disponibles. Claro, por ejemplo, yo llevo ya 3 semanas y hay pocas, pero yo voy notando que hay cada vez más, también hay cada vez más usuarios. Entonces, hay una cosa que a mí ahora mismo no me gusta mucho y es que no puedes filtrarlas por idioma. Entonces, te aparecen, ahora mismo te aparecen de los usuarios que sigues o de los clubs a los que te inscribes, ¿no? Porque hay como grupos dentro de la red social, te aparecen en tu pantalla principal las salas que se están produciendo en ese momento. Y después tienes un iconito de calendario donde puedes ver tus eventos, los que tú hayas programado, los próximos que vengan, que creo que pone Upcoming for You, que son los próximos que que no se están produciendo aún, pero están programados para las siguientes horas de los perfiles que tú sigues o de los clubs que tú sigues. Y después hay otro muy interesante que es todo lo que se está
todo lo que se está programando, ¿no? Entonces, o emitiendo, que ahí puedes descubrir cosas loquísimas como gente haciendo el tarot en directo. El otro día escuché que alguien hizo un parto en directo que yo dije, madre mía. Yo no lo escuché, pero en una sala lo comentaban que ese día había habido un parto en directo. Se están haciendo muchas pruebas, muchas cosas locas, y cuando entras un poco a esto de ver todo lo que se está haciendo es interesante para descubrir cosas nuevas. Entonces, hay poquito, pero porque yo hay muchos ratos que entro y en ese momento no hay ninguna sala que me interese de ningún tema que a mí me guste. Hay mucho de marketing, de podcast hay bastante, pero claro, a medida que entre más gente, pues como lo que hablamos, al final es el mismo recorrido que los podcasts. Claro, cuanto más gente haya, pues habrá más variedad de temas y más cosas. Como lo que contabas de tus padres, que al principio no y luego ya se engancharon. Y yo ayer, a mí me encantó porque ayer, mira, yo tengo una perrita y me fui con la perra y me metí en una sala que estaba Risto Mejide, que me encanta, y Alfonso Alcántara de Yo Oriento, y súper interesante, pero te juro que volví con la perra y seguían y yo digo, ay, quería seguir y bueno, ya, pero esto de como tú bien decías, que no queda grabado, que te da esa inmediatez, como la radio, ¿no? Es una mezcla, como tú bien decías, una mezcla de radio, red social, LinkedIn, pues está muy bien. A mí la verdad que me tiene bastante enganchada, aunque todavía no abrí sala. ¿Tú crees que muchos podcasters se pasarán? O sea, me refiero, no que estén en Clubhouse, que eso seguro, pero que dejarán de hacer podcast y se pasarán a tener salas de Clubhouse. Yo creo que son más medios complementarios. No creo que la gente vaya a dejar de hacer su podcast. Hay un temita que es que en Clubhouse, si te lees las condiciones, tú no puedes grabar las salas, aunque hay como un protocolo no escrito de que la gente pone como el iconito del rec en el título y entonces estás avisando de que se graba. Si tú te lees las condiciones, en Clubhouse dice que para grabar una sala tendrías que tener el permiso escrito de los participantes, con lo que es un poco imposible. Entonces, yo sí que sé de podcasts que han empezado a hacer su sala y ahí han grabado directamente el episodio. Eso sí creo que va a pasar, aunque ya veo que, o sea, ya te digo que veo un poco limbo ahí legal, pero no creo que la gente vaya a dejar una cosa por la otra. Yo lo veo un medio súper complementario para llegar a nuevas audiencias, para hacer como formatos que ayuden a consolidar tu comunidad, ¿no? Hacer podcast o sea, hacer salas para debatir el podcast que ya es emitido. Este tipo de cosas sí que las veo muy compatibles y de hecho, vamos, yo misma he visto ahora mismo que no hay muchísima gente. Yo he visto un crecimiento en mis redes sociales por estar participando en salas que al final pues es una manera de que te vean y puedan descubrir el contenido que tú haces en podcast. Pero no creo que alguien que le guste el podcast vaya a desaparecer y hacer solo en Clubhouse, porque en Clubhouse de hecho, las salas en las que el moderador habla y habla él solo casi y no da pie a que la gente suba, a mí personalmente no me gusta mucho. No creo que sea el espíritu de Clubhouse. Creo que el espíritu es crear más conversación. Entonces, por eso lo veo complementario al podcast, porque en el podcast sí que tú controlas más el contenido. Me encanta. María, estamos casi por terminar, todavía nos quedan unos minutitos. ¿Qué crees que nos quedó sin charlar? Algo que creas importante, tanto del podcast, del presente y futuro del podcast, o la gente que nos está escuchando y de repente quiere tener un podcast, o de Clubhouse. Lo que te parezca que digas, ay, mira, esto no lo charlamos y es interesante que la audiencia lo sepa. Pues hemos hablado un montón de cosas. Bueno, yo invitaría a la gente al evento que hemos organizado, a Podwoman. Es un evento que hemos montado que es gratuito, entonces creo que puede aportar un montón, porque vamos a hablar de muchísimos temas sobre podcasting a la gente que le interese. Será el 6 de marzo, es un evento online gratuito que retransmitiremos por las redes sociales de Cosmedia. La gente se puede suscribir en podwoman.com. Y ahí es el primer evento en el que tenemos todo ponentes mujeres en español. Ha habido algunos en inglés, pero es el primero que tenemos. Tenemos ponentes de España, pero también de otros países de habla hispana. Y creo que va a ser muy chulo, así que todo el mundo que quiera
aprender de podcast y escuchar a mujeres súper top del medio, pues les invitamos si se registran en podwoman.com. Y además hemos activado un grupo privado de Facebook para la gente que se inscribe en la web para hacer un poco este punto de comunidad. Entonces, la gente que quiera empezar un podcast, pues puede ser una herramienta muy útil para resolver dudas, para presentar su podcast. Es un poquito la idea está muy enfocado a las mujeres, pero más en cuanto a la comunidad. María, me dejaste los dientes largos, yo quiero estar ahí, me tenés que hacer un huequito ahí en el evento, por favor. Pues nada, lo vemos porque el evento, la verdad es que estoy súper contenta de lo que está saliendo y es la primera edición, pero vamos a tener más ediciones seguro, ojalá presenciales cuando nos deje la pandemia, y yo creo que puede ser súper bonito para conocernos, sobre todo hacer comunidad entre las mujeres y dar visibilidad a las mujeres, que yo eso es algo también que quiero dejar muy claro, que es un evento con todo ponentes mujeres, pero la asistencia está abierta a todo el mundo, porque la idea es que si queremos que tengamos visibilidad de las mujeres, tienen que vernos las mujeres, pero también los chicos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, a ellos también les interesan todos los temas que hablamos. Yo tengo bastantes oyentes masculinos que me escriben y les gusta. Y bueno, de repente, obviamente, hay capítulos que les gustan más que otros, pero sí que bueno, que no hay que dejarlos afuera para nada. Bueno, María, ahora la pregunta que le hago a todos mis invitados, un sueño por cumplir. ¿Puede ser personal o profesional? Un sueño por cumplir, pues en lo profesional te diría que estoy ya cumpliendo sueños que jamás me hubiera imaginado, así que en esa parte estoy muy feliz. Un sueño por cumplir en lo personal sí que pues es muy muy personal, casi lo más personal que puede ser, es ser mamá, porque además he tenido un año bastante complicado en el 2020 porque me diagnosticaron un problema de fertilidad, entonces estoy ahí en la pelea, pero yo creo que este año vamos a poder ser papás y ese sería mi sueño, que yo creo que este año, como todo va a ir ya a mejor por narices en 2021, pues creo que ese sería el sueño más grande que tengo ahora mismo por cumplir. Claro, y qué sueño hermoso, y te agradezco un montón, María, me emocionaste, me encanta que lo hayas dicho acá en Sé Feliz Donde Estés, que se te va a cumplir seguro, y aparte vas a ser una mamá espectacular porque además de ser una excelente profesional, María es muy buena persona, siempre está con una energía linda, siempre ayudando a la gente, así que se te va a cumplir seguro, María, y de nuevo te agradezco este sueño tan personal y tan íntimo que lo hayas compartido acá. Nada, muchas gracias y qué palabras más bonitas, Gatche, muchísimas gracias. No, a ti, María. Bueno, si quieres despedirte de los oyentes y luego ya cierro yo. Pues nada, a los oyentes muchas gracias por habernos escuchado en esta charlita de podcast, que siempre me apasiona hablar del podcasting y ha sido un placer estar contigo y bueno, como dices, estoy ahí en redes para lo que puedan necesitar, que estoy sobre todo en Twitter, Instagram y en Clubhouse ahora también. Claro, cuenta tú cómo es María Santonja, ¿no? @María Santonja. Sí, por ahí me encuentran en todos los sitios y si no en la web, que es mariasantonja.com, y ahí ya me tienen localizada en todos lados. Y nada, muchísimas gracias a ti, Gatche, por este ratito tan bueno y encantada de haber estado en tu podcast, que me encanta la gente que sueles traer y todo lo que compartes y tu energía y tu buen rollo, que creo que también tienes un corazón súper generoso y lo transmites muchísimo en el podcast, así que muchísimas gracias. Gracias, María, qué lindas palabras. Bueno, gracias a ti por esta charla juntas. Hace un montón que tenía ganas de que estés aquí en Sé Feliz Donde Estés, y muchísimas gracias a los oyentes por estar acá cerquita episodio tras episodio. Si te ha gustado, suscríbete a mi podcast, compártelo y déjame un comentario de este capítulo que hemos hecho especialmente para ti. Te espero en el próximo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Un beso grande. Recuerda que puedes suscribirte a Sé Feliz Donde Estés en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita.
Si te ha gustado lo que has escuchado, déjanos tu comentario o tus 5 estrellas para que podamos seguir creciendo. Y si quieres más material, puedes seguir a Gachebocasi en Instagram, @Gachebocasi, o entrar en nuestra página web sefelizdondeestes.com.